oyentes de Internet y para el mundo, transmite Radio Mundus. Muy buenos días, otra edición de El Gigante de la Semana aquí por Radio Mundus. Estamos a una semana de las PASO, prácticamente, 2 semanas, 15 días, la recta final. Nos queda el domingo 4 y el domingo 11, ya vamos a estar frente a las urnas dando el primer paso para decidir el futuro de la Argentina. Pocas veces como esta, nuestro país estuvo ante circunstancias tan graves, ante la posibilidad de retornar a la democracia o bien de perderla casi definitivamente. Estamos en un momento en el cual lo que se ve es que hay una altísima probabilidad de fraude. De eso justamente nos está hablando la revista Eco Informativo, que incluso en su tapa nos trae justamente este problema, la posibilidad del fraude electoral. La revista Eco Informativo, justamente con este tema fundamental, hace un paneo que realmente es preocupante, atendiendo que, entre otras cosas, la Comisión Nacional Electoral todavía no ha dado de baja esta modificación de último momento que el macrismo ha realizado para que se provoque este tema de la transmisión de datos entre los colegios y el correo argentino en forma electrónica. ¿En qué consiste esto? Incluso lo que explica la revista que pertenece a nuestro grupo, consiste que los presidentes de mesa van a ir con la urna abierta a una sala donde una computadora los espera para que manualmente imputen los datos. Recién ahí la computadora le emite un certificado que pone dentro de la urna, pero la urna ahí está abierta. Y luego la recepción de lo que antes eran los telegramas en el correo argentino, a su vez, está dentro de otra base de datos que en forma automática contabiliza los datos. La votación pasa de esta manera por 2 momentos en la cual puede ser altamente modificable. Ariel Garbaz, un experto en informática, ya ha explicado las posibilidades que hay de retocar este sistema, que la empresa venezolano-norteamericana ya no está más en Venezuela, ahora está radicada en Miami, Smartmatic, va a realizar por contratación directa del Poder Ejecutivo de Mauricio Macri. De esta manera el régimen nos pone ante una empresa que, por ejemplo, le dio el triunfo al terrorista venezolano Juan Guaidó cuando se alzó con el triunfo de la ultraderecha en la Asamblea Nacional. Curiosamente, el único elección en 20 años, una de las 2 elecciones que perdió el chavismo en Venezuela. El Partido Socialista Unificado de Venezuela ha ganado siempre, exceptuando 2. Una es esta, que fue auditada por Smartmatic y que le ha dado lugar a una Asamblea Nacional que se ha convertido en la cabeza territorial del terrorismo norteamericano, para que justamente ataquen la democracia del hermano país bolivariano. Esa misma empresa, Smartmatic, es la que va a estar ahora justamente controlando o manipulando en 2 instancias los datos finales. Algunos dicen que queda obviamente la prueba física, es decir, queda la urna física,
pero eso llegará recién 3 semanas después. Ustedes pónganse en situación de que se declare un triunfo, que se dé por cerrado y que 3 semanas después alguien diga no, el resultado fue otro. El hecho consumado va a ser irreversible y por supuesto entonces vamos a estar ante una gran crisis institucional. La desconfianza está echada, todos los partidos de la oposición han hecho planteos judiciales pidiendo que se mantenga el mismo sistema que tenemos desde 1983. Los únicos que aplican este sistema de voto electrónico, curiosamente, son lugares donde gana la derecha. Entre ellos nos estamos mencionando a la ciudad de Buenos Aires, que desde que está el voto electrónico siempre ganó el macrismo, o casualidad, y Salta, donde está Urtubey, que ustedes saben, bueno, es alguien muy cercano al macrismo y que acompaña a Roberto Labaña en una de las fórmulas presidenciales. Hasta ahora lo que estamos viendo es que esta empresa, Smartmatic, va a auditar entonces estos comicios, va a estar interviniendo en la transmisión de datos y por lo tanto la democracia está en peligro. Si el régimen gana las PASO y luego las generales, bueno, por varias décadas o generaciones Argentina quedará sumida en un cambio cultural prácticamente irreversible. Si volvemos a la democracia, tendremos una nueva oportunidad. Habrá que ver, en definitiva, cómo se dan los hechos. Pero, obviamente, la posibilidad de manipulación es tan grande que estamos ante una situación verdaderamente riesgosa. Desde Internet y para el mundo, Radio Mundus. El gigante de la semana. Conducción Daniel Docampo Espada. Equipo periodístico Raúl Asambló, Andrés Pescara, Barry Simpson, Raúl de Sousa. El gigante de la semana, noticiero de Radio Mundo. Vamos a la campaña, pero no podía estar al margen. El 26 de julio es la fecha en la que falleció Eva Duarte. Esta circunstancia que, bueno, obviamente nos ha marcado la historia política argentina por alguien que convirtió la dignidad en una bandera política. Ha sido recordado por Cristina Fernández, precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, la fórmula de alianza que encabeza el Partido Justicialista. En la presentación de su libro en San Juan, Cristina Fernández hizo una recordación justamente muy sentida de Eva Perón. Aquí, en San Juan, bueno, vamos a ver, ahí perdimos el audio, pero básicamente la expresidenta, candidata ahora a vicepresidenta, justamente recordaba la dignidad que representaba Eva Perón. A los compañeros, a las compañeras del Partido Justicialista de la provincia de San Juan, por la invitación para recordar en un día como hoy a quien fuera, creo, alguien que ya escapado de lo partidario para ingresar en lo que yo denomino las pasiones argentinas. Por eso creo que la interpretación magnífica la pude ver desde una oficina de allí que tiene un vidrio que da sobre el escenario, y quiero felicitar realmente a todos los actores y las actrices que han participado en esta obra, porque lo han hecho estupendamente. Y la verdad que uno ha visto películas, de Evita las he visto todas. Sin embargo, como recién comentábamos los que la estábamos mirando a través del cristal, cada vez
que uno ve la representación de Evita. Felicitaciones, mi querida. Felicitaciones. Cuando uno la ve, cuando uno escucha esos discursos que marcaron etapas históricas y que todavía siguen conmoviendo y que además tantas cosas de Evita siguen teniendo una actualidad muchas veces lacerante, muchas veces triste, ¿no? Su amor incondicional por los pobres de la patria y su comprensión de cómo llegar a esos pobres. Hay una parte que escuchaba en la obra y que es característico de Eva, cuando dice que cuando los ricos piensan para los pobres, piensan en pobre y le dan las cosas usadas o las que le sobran. Y ella nunca pensó a los pobres de ese lugar, al contrario. Bueno, obviamente la recordación que hizo Cristina Fernández con la fecha esta tan alegórica de Eva Duarte. Uno valde por lo que hice, uno valde por lo que he renunciado, yo no valde por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón, me quema en el alma, me duele en mi carne y arde en mis nervios. Es el amor por este pueblo y por Perón. Y me voy. Bueno, emocionante la recordación. Algunas generaciones no la hemos visto, pero sí hemos sabido todo de ella y por supuesto es parte quizás de una guía ética para encarar nuestra vida y nuestras percepciones políticas. En medio de la campaña, reiteramos, se metió esta fecha de recordatoria indefectiblemente de Eva Duarte, quien murió muy joven, un 26 de julio, y por supuesto de 1952, y esto dejó, digamos así, al pueblo argentino prácticamente, digamos así, huérfano, eso sería, ya que era la jefa espiritual de la nación. Una generación quedó huérfana. Su fundación, Eva Duarte, sin duda alguna, fue una referencia, una muestra de lo que el Estado, cuando tiene voluntad política, puede realizar. Vamos a escuchar el spot de campaña de Alberto Fernández. Entre otras cosas, pone, por supuesto, palabras de Mauricio Macri. Voy a tratar de ir en la misma dirección que estamos lo más rápido posible. ¿Está bien? Bueno. Eso es lo que decía Mauricio Macri, ustedes recordarán, lo repetimos. Eso es lo que decía en el Congreso de IDEA, que es donde van los empresarios. Cuando Vargas Llosa le dice qué es lo que piensa hacer, si es reelecto, él dijo lo mismo, pero más rápido. Por supuesto, Dios nos ampare, libre y guarde. Vamos a escuchar lo que decía. Tratar de ir en la misma dirección que estamos lo más rápido posible. ¿Está bien? Bueno. Macri dice que si gana su plan es hacer lo mismo, pero más rápido. Así creció nuestra deuda desde que él es presidente. Imagínate en 4 años más. Podría hablarte de la herencia que voy a recibir o de las promesas que no cumplieron. Pero yo no vengo a eso. Vengo a pararlo. Voy a sentarme a renegociar con firmeza como lo hicimos en 2003. Porque para pagar, primero tenemos que crecer. Hay 2 maneras de gobernar. Vivir poniendo excusas por lo que otros hicieron o empezar a ocuparnos del futuro de todos. Bueno, Alberto Fernández en esta misma semana, el precandidato a presidente por el Frente Todos, justamente dijo que los remedios para los jubilados van a tener que ser gratis. No es una locura, hemos escuchado algunos comentarios, es apenas el 0,42% del PBI argentino. Para que nos demos una idea, por la locura de las LELIQ y la estafa financiera,
estamos pagando el 4% del PBI argentino. Y la fuga de capitales ha sido casi desde que asumió Macri 42.000 millones de dólares. ¿Sabe para cuánto alcanza eso? Para pagar 35 años los remedios de los jubilados. Dinero hay, lo que hace falta es una decisión política. Por otro lado, Roberto Labaña, candidato del tercer bloque, podríamos decir, recorrió la provincia de Santa Fe junto con el gobernador Lifchitz. Recordemos que el socialismo chacarero es una de las patas que apoya a Roberto Labaña, quien propone una reestructuración técnica de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. No se ha expresado en referencia a ninguna... justamente no se ha expresado con ninguna medida para las pymes ni para la clase trabajadora. Se mueve en un híbrido, en un tercer lugar, en buscar un mediar. No son muchas las posibilidades que va teniendo Roberto Labaña en un contexto de polarización, pero bueno, obviamente va intentando avanzar en cuanto a por lo menos llegar a las generales. Vamos a escuchar parte de un audio que pone uno de justamente de sus integrantes de lista. Nos estamos refiriendo a Gabriel Crespi. Nuevamente una jornada de trabajo con Roberto Labaña y Eduardo Balibuca, donde hemos recorrido diversos medios de comunicación, haciendo conocer las propuestas que tenemos desde Consenso Federal para Argentina, para la provincia de Buenos Aires y para la ciudad de La Plata. Posteriormente hemos visitado una pyme de acá de la región y no la problemática que los aqueja con la producción, nos han interiorizado sobre el trabajo que ellos realizan, poder producir materiales, equipos para poder exportar. Sin lugar a duda que estamos convencidos que somos la alternativa concreta que tiene propuestas diferentes para construir una ciudad diferente, un futuro diferente. Bueno, ese Consenso Federal, que justamente está compuesto por Roberto Labaña como precandidato por ahora a presidente, y Ortubey, el salteño, gobernador salteño, un candidato a vice. Al que escuchábamos recién a Gabriel Crespi, precandidato a intendente de la ciudad de La Plata. Bueno, así están hechas las cosas. Después, por supuesto, viene en cuarto lugar Nicolás del Caño, y tendríamos, según las encuestas previas, y después hay varios que van a salir, seguramente no van a lograr llegar a las generales, como José Luis Esper, entre otros. Señores, las elecciones paso están ahí nomás. El gran problema, el gran miedo es, como decíamos en el inicio de nuestro programa de hoy, en el Gigante de la Semana, en esta edición del Gigante de la Semana por Radio Mundus, el gran problema pasa por el miedo al fraude. Las miserias, capitalismo, solidaridad, socialidad, América Latina, Europa, Estados Unidos, imperialismo, cultura, deporte, economía, la pobreza, internet. Radio Mundus. Vamos al plano internacional y vamos a Brasil. Concretamente allí se están descubriendo, gracias al sitio colega de Intercept, las grabaciones del cómo Sergio Moro, quien era un juez, inventó la causa de Lula da Silva, que lo tiene todavía en prisión y que lo sacó de la carrera presidencial, que sin duda alguna hubiera ganado. El lawfare o la guerra judicial permitió no solamente que el nazi Jair Bolsonaro se hiciera presidente, sino que en definitiva también tuvo el problema de que Sergio Moro fue nombrado ministro de Justicia. Bueno, se lo ha descubierto, lo han cachado justamente infraganti, se conocen las comunicaciones y por supuesto el escándalo es internacional. Vamos a escuchar apenas un minuto de lo que dice, por ejemplo, la televisión rusa RT Actualidad de la agencia Novosti. El Partido de los Trabajadores presentó una demanda ante el fiscal general por un supuesto abuso de autoridad de Sergio Moro. La formación política denuncia que el ministro de Justicia y Seguridad Pública pidió a las autoridades que las filtraciones en su contra sean borradas. Se trata de las conversaciones obtenidas por un grupo de hackers
que fueron detenidos esta semana, según el gobierno. En ellas hay varias evidencias contra el ex juez, quien fue acusado de actuar de manera parcial en el caso Lavallato. Algunos medios dicen que los sospechosos admitieron haber entregado estos diálogos al medio The Intercept, que a su vez filtró las charlas. Luego se conoció una nueva orden de Moro para deportar a personas peligrosas para el gobierno. Uno de los fundadores de The Intercept, Glenn Greenwald, criticó duramente la medida, tildándola de terrorista. El analista internacional Marcial Suárez opina que el intento de Sergio Moro de intervenir en la investigación en su contra tiene una implicación negativa. Bueno, obviamente el gobierno nazi de Brasil está apelando. Ahora incluso fueron detenidos aparentemente 4 hackers que obtuvieron las grabaciones. Fíjense, un gobierno muy afín al gobierno nazi de Brasil, nos referimos al argentino de Mauricio Macri, las filtraciones telefónicas fueron un festival desde que tomaron el poder en diciembre del año 2015. Y otro país que justamente está siendo amenazado en nuestra América Latina es Venezuela. Denuncian una nueva incursión de aviones espías de Estados Unidos en su espacio aéreo. El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela denunció una nueva incursión de aviones espías de Estados Unidos en el espacio aéreo de la nación. Según detalló el organismo, un avión de inteligencia y exploración radioelectrónica del tipo EP-3E Aries II ingresó al espacio aéreo venezolano en la región de información de vuelo de Maiquetía, esto es Estado de La Guaira. Los servicios de tránsito aéreo de Venezuela intentaron comunicarse con la aeronave sin obtener respuesta efectiva. El avión estadounidense realizó varios patrones de vuelo por la zona a lo largo de 3 horas y 10 minutos, que fue la amenaza. Está tanteando a ver el sistema de defensa venezolano y lo usan como provocación. Lo que necesitan es que Venezuela le responda para considerar un acto de guerra y a partir de ahí avanzar una invasión que está avalando los regímenes de la región, entre ellos el argentino Mauricio Macri, el régimen nazi de Brasil y otros. Bueno, decíamos esto alentados por el terrorista Juan Guaidó, que ya no es más integrante de la Asamblea Nacional, que ha terminado su mandato, pero que se sigue instituyendo como autodesignado presidente de Venezuela. Nadie lo votó y se autointitula como si fuera el presidente de esa nación. Cómplices de esa intromisión, de ese acto terrorista de Juan Guaidó, es la Argentina, que reconoce como embajadora de Venezuela en Argentina Elisa Trota, también integrante de este grupo terrorista venezolano que quiere tomar el poder sin tenerlo y por supuesto hacerse acreedores como que ellos son el gobierno legal de Venezuela. Por otra parte, en Venezuela se realizaron justamente una marcha importante. Fuerzas revolucionarias marcharon en Caracas por la paz y la soberanía. Fuerzas de ciudadanas que justamente han realizado con la presencia de cientos de militantes internacionalistas que participan del Foro de Sao Paulo. El chavismo se movilizó masivamente en la ciudad capital, según informa la cadena colega Telesur, en el marco de realización del 25º Foro de Sao Paulo. En la capital venezolana, cientos de militantes se sumaron a la marcha. Durante sus diferentes intervenciones en el escenario, rechazaron el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Washington contra Venezuela. Pidieron la libertad de Lula en Brasil, por la paz en Colombia y la integración regional, entre otros puntos. Esperemos que dentro de poco no tengan que pedir también por comicios legales en nuestro país. Bueno, esto por supuesto es lo que va preocupando y mucho. Nos vamos a Europa. Continúan las protestas de chalecos amarillos en Francia. El régimen francés, recordemos, ha cambiado, al igual que el argentino, las reglas de juego, está eliminando derechos laborales, ha aumentado violentamente los servicios energéticos, reducido las pensiones, y esto en Francia amerita que cada sábado los denominados chalecos amarillos salen a protestar. Ya van más de 8 meses que todos los sábados el movimiento sale a las calles a rechazar esta reforma al sistema previsional que impulsa el gobierno del presidente Emmanuel Macron. Esta ha sido la jornada 37ª en forma consecutiva de protestas en París y otras grandes ciudades del país europeo.
Las autoridades prohibieron actos públicos en las áreas de los Campos Elíseos, en la Asamblea Nacional, el Trocadero, Notre Dame y por supuesto la Torre Eiffel. Una consigna repetida durante las movilizaciones es: chalecos amarillos no están terminados, el movimiento seguirá mientras tengamos un gobierno que no entienda nada, que no nos escuche, que se haga oídos sordos, dijo uno de los participantes. Reiteramos, ya van 8 meses que los franceses salen a las calles todos los sábados para protestar contra el régimen de Emmanuel Macron, que realmente es uno de los presidentes más nefastos que ha tenido la República Francesa. Señores, nada más, nos estamos yendo. Esto ha sido el Gigante de la Semana. En la operación técnica, Raúl de Sousa, el equipo periodístico, Andrés Pescara, Parley Simpson, y en internacionales, Raúl Asanblock. Mi nombre, Daniel Docampo Espada. Nos despedimos hasta la próxima edición, o cuando la noticia aquí lo requiera, el próximo fin de semana en El Gigante de la Semana por radiomundus.com.ar. Muy buenos días, muchísimas gracias. Chao. El Gigante de la Semana. Conducción Daniel Docampo Espada. Equipo periodístico Raúl Asanblock, Andrés Pescara, Parley Simpson, Raúl de Sousa. El Gigante de la Semana. Noticiero de Radio Mundus. Desde Internet y para el mundo transmite Radio Mundus.